La excusa del caos viene siendo evidente desde hace días. De hecho, se pensaba que su alocución cuando habló intencionadamente de Pegasus, y eso nos trajo como consecuencia el estar por fuera del Egmont Group, por fuera de la información sobre presuntas operaciones ilícitas, de pronto también es un acuerdo, vaya usted a saber, hecho con Maduro, con toda esta criminalidad organizada, porque hoy este gobierno subió con dineros ilícitos. Su hijo lo confesó. Muchos de los que hoy también son confesos, incluso el dueño de esa empresa SADI que se entregó a la DEA, también lo dijo, cuánto dinero dieron y cómo usaron su avión. Son demasiadas evidencias hoy que están allí, pero la única comprobada efectivamente fue la de la campaña gerenciada por el señor presidente de Ecopetrol, que a propósito acabó con Ecopetrol porque ellos acaban todo lo que tocan, el señor Roa. Si usted encadena los hechos de cada momento, desde el 1.000.000 pesos mensuales a 100.000 jóvenes para no delinquir, cuando usted sabe que la conducta del delincuente es precisamente exacerbar esa capacidad cuando tiene recursos, todo va encadenado en un ejército privado, paramilitar, como lo que a él le disgusta, pero le gusta, donde hay 800 grupos ilegales vendiendo coca y hay 400 municipios, como lo dice la Defensoría del Pueblo, en poder parcial o total de los grupos ilegales. ¿Cómo vamos a hacer elecciones? ¿Quién nos va a garantizar elecciones? Ese sí debería ser el gran acuerdo nacional, que no creo que participe el gobierno, hay que decirle a Juan Fernando Cristo que tanto quiere su acuerdo. Debemos estar todos los partidos que sí queremos elecciones limpias. ¿Quién las va a garantizar cuando incendien el país entero como incendiaron el suroccidente durante el paro criminal? Gente, se confirma, gente, María Fernanda Cabal le da un duro golpe al asesino guerrillero Gustavo Petro y dice María Fernanda Cabal de que ya la DEA tiene información sobre cómo el guerrillero Gustavo Petro utilizó plata de los criminales, de narcotraficantes. Ya la DEA tiene esa información y debe haber un proceso en investigación contra el asesino guerrillero Gustavo Petro por ser narcotraficante. Hoy se confirma, María Fernanda Cabal hoy denuncia el plan criminal de Gustavo Petro de tener 100.000 terroristas pagándole de a 1.000.000 para asesinar a los colombianos. Gente, situación que denuncia hoy María Fernanda Cabal de que Gustavo Petro se eligió con todos los criminales. Recordarán ustedes, fue el propio hijo de este asesino guerrillero Gustavo Petro quien dijo que su papá sabía del ingreso de plata del narcotráfico. Acá tenemos el audio para las ratas que digan de que no, que es que el hijo no dijo eso, que es que él no es narcotraficante. Sí es narcotraficante este asesino guerrillero y terrorista. Gustavo Petro ha creado una banda criminal, 100.000 criminales para asesinar a los colombianos. Hoy lo confirma María Fernanda Cabal y destapa que ya la DEA tiene en su poder información clave en contra de este asesino guerrillero Gustavo Petro. Ojalá Estados Unidos pudiera intervenir para que Gustavo Petro pague por los crímenes cometidos, que Petro pague por todos los asesinatos y el envío de cocaína en Estados Unidos. Escuchen estos explosivos audios. Sigue pelea entre María Fernanda Cabal y Petro. Lea la Constitución, esa que usted juró respetar y que hoy desconoce de manera ligera. La congresista y el mandatario no han dejado de cruzarse mensajes en redes sociales por un mensaje que escribió Cabal sobre la salud mental de Petro, en medio del escándalo de un posible golpe de Estado que denuncia el jefe de Estado. María Fernanda Cabal y Gustavo Petro están casi que agarrados en las redes por desavenencias relacionadas con el actuar político del presidente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro,
se encuentra agarrado con la senadora y opositora María Fernanda Cabal, debido a un cruce de fuertes mensajes, con tono de pelea que comenzó la funcionaria legislativa, luego de sugerir la necesidad de una ley para evaluar la salud mental del presidente, insinuando que ello podría prevenir la destrucción del país. Ante esta provocación, Petro respondió con la acusación, sin pruebas, de que la ejecución de más de 10,000 jóvenes y campesinos por parte de funcionarios del Estado falsos positivos era una locura y criticó a Cabal por no levantar la voz ante estos supuestos crímenes. El asunto es que ambos han sacado los trapitos al sol a través de directazos en X anteriormente, Twitter, todo, con el contexto del discurso del mandatario que insiste, sin pruebas, en que los próximos 3 meses podría ser asesinado o derrocado. Estas declaraciones ocurrieron después de que el Consejo de Estado permitió al Consejo Nacional Electoral investigar las finanzas de su campaña. En un contexto de creciente polarización, Petro arremetió contra varias instituciones del país como el CNE, las Cortes, el Congreso, los empresarios y la prensa. La última parte de la pelea. Por eso salieron las últimas declaraciones de María Fernanda Cabal, que ya había referido del presidente de que si se comprueba que usted en Petro Gustavo violó los topes electorales, debe aplicarse el artículo 109 de la Constitución Política, usted ni nadie está por encima de la ley. Entonces el primer dignatario le contestó, ni viole los topes como ustedes, si lo hicieron con el Yeñe Hernández y con Odebrecht. Ni se me aplica el artículo 109. El presidente tiene un capítulo específico en la Constitución, por eso el presidente no es disciplinado por la Procuraduría. Aliste su golpe, María Fernanda, ya lo había usted anunciado. La senadora continuó contestándole al presidente sobre los topes de campaña, las leyes y el proceder del presidente. Por eso la funcionaria le contestó, veo que el café que se tomó lo tiene delirando. Lea lo que dice la Constitución, esa que usted juró respetar y que hoy desconoce de manera ligera. El que también se defendió y afirmó que puede investigar. El Consejo Nacional Electoral de Colombia afirmó que sus acciones se realizan en estricto apego a la Constitución y a las leyes del país en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta investigación administrativa en su contra. El organismo electoral indicó que no existe ninguna base legal que ponga en duda el fuero presidencial en relación con la mencionada investigación a través de un comunicado para esclarecer que sus actuaciones no afectan de ninguna manera la inmunidad y las competencias del mandatario. Petro menciona antecedentes de financiación ilegal vinculados a casos como el Yeñe Hernández. Asimismo, recalcaron que su competencia y autonomía han sido ratificadas por decisiones recientes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes han validado sus acciones como incuestionables, subrayando que cualquier alegato en sentido contrario desconoce el ordenamiento jurídico vigente. Ante este escenario, la institución hizo un llamado a garantizar la estabilidad institucional y la seguridad de sus funcionarios, enfatizando la importancia de preservar el marco institucional. Además, tras las declaraciones de Petro, él expresó su preocupación por las controversias generadas y ha insistido en su apego a la Constitución y las leyes colombianas. Según el organismo, cualquier intento de desconocer su función excede las competencias de las entidades encargadas de fiscalizar y supervisar los procesos electorales en el país. La pelea entre dos polos opuestos. Este intercambio de mensajes entre Petro y Cabal se contextualiza en un periodo difícil para el presidente Petro, quien ha radicalizado contra sus opositores su discurso después de que se inició la investigación sobre las cuentas de su campaña electoral. La congresista María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro avivaron el debate sobre la crisis política en redes sociales. La preocupación por la estabilidad del gobierno de Petro
se ha hecho más evidente con la atención mediática en sus afirmaciones sobre intentos de asesinato y en la percepción pública de una posible crisis institucional. Esta situación añade un componente de incertidumbre a la política colombiana, aún más en un contexto donde las relaciones con vecinos como Venezuela y a la comunidad internacional pueden verse afectadas por cualquier desenlace en los próximos meses. Eso fue después de la segunda vuelta. Cuando él ya era presidente electo. Claro, eso fue entre junio y agosto. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Él, en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación. De Euclides era el que financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. ¿Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control de...? En presencia mía, no. ¿Nunca se interesó por ese tema? No, en presencia mía nunca. ¿Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado, de dónde ha salido el dinero? Nunca. ¿Alguien le llevaba las cuentas a la campaña en Barranquilla, en el Atlántico? Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él que esto costó tanto, pero él realmente nunca se interesaba. ¿Delante de su padre? Sí. Siempre se quedaba callado. O sea, ni aprobaba ni desaprobaba. Afírmenos entonces si su padre tenía total conocimiento. Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. ¿Usted recuerda en cuántos eventos de los que se financiaron por parte de Euclides Torres estuvo presente su padre en la región Caribe? ¿O en otras ciudades? ¿Y fue que financió? No te entiendo la pregunta. ¿Cuántos eventos? De los que financió Euclides Torres, su padre estuvo presente. No en todos los que organizamos. Bueno, en la gran mayoría que se organizó en la región Caribe, tuvo financiación ya sea del 100% o una parte del señor Euclides Torres. Y en todas esas manifestaciones, obviamente, acerqué el candidato en ese entonces, Gustavo Petro.